Cuando son las 11:38 de la noche en Madrid, España, pues mientras todo esto pasa en Venezuela, en Europa, jóvenes venezolanos han pedido ya asilo político. Se han visto obligados a dejar Venezuela ante el acoso constante y la presión que se ejerce sobre ellos. Este, por ejemplo, es el caso de Israel, cuyos datos completos quiero preservar hasta tanto obtenga respuesta de este asilo que ha solicitado en un país de Europa. Pero quiero compartir con ustedes, con Jairo, su testimonio porque me parece importante. Yo tenía 20 años el día que me detuvieron. Era el día 15 de abril de 2013, el día siguiente de las elecciones presidenciales en Venezuela. Estaba en la manifestación pidiendo el reconteo de los votos, porque el sentimiento de la gente era que el candidato Maduro le había robado las elecciones al candidato Capriles. En un momento la Guardia Nacional comenzó a disparar balas, perdigones, gases lacrimógenas contra nosotros. Yo intenté refugiarme y los guardias me siguieron y me arrestaron. Yo levanté las manos para que no me dispararan, pero aún así me apuntaron y me detuvieron. Me llevaron detrás de una tanqueta donde me despojaron de mis pertenencias y me golpearon. Después me encerraron en una cabina de 1 por 2 metros de metal, con una ventana cuadrada de tan solo 20 centímetros para respirar. La única entrada de oxígeno. Allí estuve con otras 2 personas y uno de ellos se desmayó. Estuvimos durante 2 horas bajo el sol, en una lata. Luego pasamos a una tanqueta. Ahí estuve 8 horas con otras 3 personas. A las 8 horas, otras 13 personas las trajeron a donde nosotros. Éramos 17 personas en una camioneta en la parte de atrás. De ahí me llevaron a un destacamento donde permanecí 4 días a la intemperie, donde todos nos amenazaban, que nos iban a matar, que nos iban a desaparecer. Nos dejaron al aire libre, sin cama, sin nada, sin baño, sin papel higiénico, sin agua, sin comida durante 1 día y medio. Estábamos y decían que no. Preguntaban dónde estábamos y decían que no. Al fin mi familia me encontró y lo dejaron darnos comida, pero los guardias se la comían una parte antes de entregárnosla. Yo pasaba el tiempo sentado en el suelo. Nos hacían cantar consignas a favor de Maduro y de Chávez. Al que no cantaba le pegaban. Me preguntaban quién era tu presidente. Al que contestaba Capriles le pegaban cruelmente. No estábamos registrados. Al tercer día fue que nos tomaron las huellas y nos registraron. Tomaron fotos con unas bombas molotov, unos cauchos, unos cohetes, haciendo creer que eran de nosotros. El cuarto día nos llevaron a los tribunales. 30 abogados estaban allí para defendernos y la fiscal solo llegó a leernos los delitos. A mí me imputaron 6 delitos. Me soltaron y afuera me sostuvieron acosando, persiguiendo, amenazando, hasta que tuve que abandonar Venezuela y pedir asilo político. Este caso está por resolverse, está por ser anunciado la decisión. Yo quiero preguntarle a Jairo qué significa, por ejemplo, que se le otorgue asilo político en Europa a un joven que tiene estas denuncias y que me imagino que cuando uno solicita asilo político, pues tiene que llevar alguna prueba, algún material, que no puede ser tan simple como llegar y decir, a ver, yo soy un perseguido, aquí estoy y quiero asilo. Y Dan, el impacto es muy fuerte donde se llegue a aceptar esa medida que estamos comentando. En primer lugar, porque la Unión Europea aceptaría que existen prisioneros, perseguidos y hombres que por expresar sus ideas políticas se consideran enemigos del régimen actual. Es decir, la condición de perseguidos políticos tendría un factor aquí muy importante. En segundo lugar, también se reconocería de manera particular que existe una profunda crisis política y social en donde el gobierno
gobierno actual tiene una participación determinante en el suceso de diferentes actos que perturban el diario vivir en Venezuela. Se reconocería entonces que la situación no es la mejor. Y en tercer lugar, algo que creo que también escala mucho más la importancia de este análisis y está relacionado con la capacidad institucional de un Estado. Generalmente cuando se conceden este tipo de medidas se tiene en cuenta la capacidad que tiene el Estado para prestar servicios públicos, para prestar diferentes actos que están relacionados con el diario vivir de un Estado, particularmente el tema de seguridad y justicia. Cuando el tema de la seguridad y justicia en un país empieza a tener graves síntomas de deterioro, empezamos nosotros también a discutir sobre una situación de Estado fracasado. Cuando un tercer país empieza a acoger a personas que son consideradas perseguidas políticas, cuando se reconoce que hay una crisis social y política profunda y cuando no hay capacidad institucional para administrar y garantizar la seguridad y justicia de los ciudadanos, se presentan este tipo de medidas. Y Dania, sería un paso muy adelante, muy importante para entender muy bien lo que pasa en Venezuela y cómo las autoridades internacionales están preocupadas no por mantener un gobierno, sino por salvar la vida de los ciudadanos. Y en el exterior, las repercusiones por el encuentro realizado el día de ayer entre la administración de Nicolás Maduro y miembros de la oposición han sido diversas. Incluso algún miembro de la Mesa de la Unidad Democrática en el exterior pues ha renunciado. Orlando Guerrero tiene más información. Orlando, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues son diversas y de diferentes matices las reacciones que se generan aquí en parte del exilio venezolano en los Estados Unidos a propósito del encuentro celebrado esta madrugada en el Palacio de Miraflores. Algunos señalan que este diálogo entre el gobierno y la oposición es esperanzador para acabar con los brotes de violencia que se registran en el país bolivariano, pero otros hablan simplemente de una perdedera de tiempo y de un circo, o por lo menos así lo llaman. Algunos venezolanos en el exterior califican este encuentro de circo. Sostienen que durante 6 horas líderes de la oposición legitimaron un régimen cuestionado y lo hicieron a cambio de nada. Todo esto es una copia al carbón de lo que fue la Coordinadora Democrática, aquellas mesas de diálogo que no llevaron a ninguna parte sino a la radicalización de todo el proceso revolucionario que tiene el régimen instaurado y manejado desde La Habana por los hermanos Castro. Otros venezolanos en cambio sostienen que la oposición tuvo un escenario para hablar sin el peligro que alguien los callara, algo que no ocurría hace mucho tiempo. Por primera vez en 15 años, la oposición estuvo en los canales todos de televisión en cadena durante 6 horas. Yo creo que ese es un gran logro, porque el pueblo que no ha podido oír a la oposición durante 15 años, ayer la oyó. Los diálogos son importantes, dicen estos venezolanos, pero pierde sentido por el nivel de algunos de sus interlocutores. Varios de ellos son vistos como responsables de muertes en su país. Ahí estaba el comandante general de los grupos paramilitares, como es Diosdado Cabello, y sin embargo se están sentando a conversar con este asesino que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Pero adicional a eso está el subcomandante de las tropas, que es el funcionario que está comandando a los Tupamaros, un grupo guerrillero que es otro brazo armado que tiene el régimen de exterminio y de asesinato en las calles de Caracas. Faltaron los estudiantes, María Corina Machado y Leopoldo López, entre otros, pero los venezolanos en el exilio consideran que algo se ganó. Si no hubiese sido por NTN 24 y de repente por CNN y por algunas organizaciones informativas que se dedicaron a cubrir el caso venezolano, eso que pasó anoche no hubiera pasado nunca. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué se demostró anoche? Que en Venezuela no hay nada normal. Anoche quedó demostrado que si en el país hubiese una asamblea legislativa normal, hubiera una interpretación pública de lo que dice la oposición, cosa que no existe porque la asamblea no funciona. Y el presidente de la asamblea lo que hace es lo que hizo anoche, tratar de contrarrestar a golpes y con malcriadeces las cosas que le dice la oposición, que es muy razonable porque lamentablemente son ciertas. A propósito, hoy en la madrugada renunció a la Secretaría General de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en la ciudad de Miami, la señora Gisela Parra. Sostiene que su intención es no estar atada a ninguna organización en especial y que su intención es apoyar en adelante a los universitarios que marchan en su país. Esta es la información que se registra aquí en el sur de la Florida. Soy Orlando Guerrero. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Orlando. Jairo, no se puede complacer a todos todo el tiempo. Es imposible, Dania. La condición humana creo que empieza a torpedar algún tipo de actividades de acercamiento político, pero la democracia permite solucionar ese tipo de inconvenientes y muchos más.
Bien, quiero agradecerles a Jairo, por supuesto, que esté con nosotros cada viernes, y a ustedes por seguirnos en el programa. Llegamos al final. Recuerde que pueden seguirnos en las cuentas de Twitter, @NTN24, @JairoLibreros, @IdaniaChirinos. Tengan todos el mejor fin de semana posible y les espero el lunes, como siempre, en la tarde.